En la proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la escuela, Lacan lanzó la que sería tal vez una de sus frases más polémicas, no solo dentro de su propia escuela, sino dentro de todas las escuelas de psicoanálisis, y es que el psicoanalista no se autoriza sino a él mismo. Yo propongo entender esta frase en el sentido de que para autorizarse un psicoanalista tendrá que serlo ya. Y esto se articula con lo que va a decir más adelante en este mismo texto Lacan, que es que lo que sale de un final de análisis es un psicoanalista. Es por esto que me parece que en la propuesta de Lacan el advenimiento del psicoanalista está atravesado por completo por lo que él mismo llama dos momentos de empalme, que son el principio y el final de un análisis. Por lo que creo que es de gran importancia comprender cómo se articulan estos dos momentos y qué tienen en común. Dice Lacan en este mismo texto que una de las razones de la pregnancia o de la forma en la que el psicoanálisis llama tanto la atención es porque se trata de una experiencia original que, si se lleva hasta su término, tiene un efecto de tiempo que en francés llama après-coup, que se traduce más o menos como retroactivo o un efecto de tiempo que influye sobre el pasado de alguna forma, y que este efecto de tiempo le es radical a la experiencia del análisis. Y esto justamente es lo que diferencia el psicoanálisis radicalmente de cualquier terapéutica, porque lo que implica la terapéutica es siempre un retorno a un estadio anterior, y esta es una definición precisamente imposible de plantear para el psicoanálisis. El psicoanálisis no trata de volver a un estadio anterior. Es decir, que para Lacan lo que está diciendo aquí es que lo que sale de un psicoanálisis es siempre algo nuevo o novedoso. Lo curioso es que esto nuevo que sale de un psicoanálisis tiene todo que ver con la transferencia, por lo que es importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de transferencia, es decir, ¿qué es la transferencia? Aquí Lacan se retracta de haber usado el término de intersubjetividad al referirse a la transferencia, porque es un término que usó durante mucho tiempo en sus seminarios, y él mismo dice que tuvo que hacerlo así por el contexto de ignorantismo que había en el momento en el que empezó a hablar, o en el momento en el que empezó su enseñanza, ¿no? Entonces, de alguna forma él entendía que esta idea o esta forma de hablar de la transferencia a partir de la intersubjetividad era como una forma propedéutica de abordar el tema, ¿no? Y dice que le parece al menos lamentable que nadie le haya criticado esto, ¿no? Que nadie le haya criticado el uso de la intersubjetividad al referirse a la transferencia. ¿Por qué está diciendo esto? Porque después de 14 años o algo así de enseñanza que llevaba en este momento, lo que se puede deducir de lo que ha enseñado es que ningún sujeto puede ser supuesto por otro sujeto. En especial dice esto a partir de dos planteamientos que surgen de su enseñanza. El primero es que remite lo que el inconsciente descubre al sujeto del cogito cartesiano, y lo segundo es que él distingue entre el otro imaginario, el otro con minúscula, y el otro con mayúscula, que es el lugar de la operación del lenguaje. Además, dice que el sujeto del inconsciente del que habla Lacan resuelve dos impases de la filosofía. El primero, justamente el de Descartes, que en sus cogitaciones, en sus meditaciones, necesitó a Dios al final como garante de la verdad. Y el segundo es el problema de la imposibilidad de la coexistencia de las conciencias, que es un problema que pone en evidencia Hegel en su filosofía. Continuando con el sujeto, Lacan empieza a hablar del sujeto supuesto saber, que como sabemos es la forma en la que él comprende a la transferencia, o es la forma en la que dice que podemos realmente llegar a comprender la transferencia, y dice que el sujeto supuesto saber, es el pivote desde donde se articula todo lo que tiene que ver con la transferencia. Ahora, la pregunta que surge inevitablemente y que Lacan mismo pone en este texto es un sujeto supuesto por quién, sino por otro sujeto. Y él mismo ahí da la respuesta y dice no, por ningún otro sujeto.
un sujeto solo puede ser supuesto por el significante que lo representa para otro significante. Y así presenta el siguiente matema, cuyos términos son S, que es arriba a la izquierda, el significante de la transferencia, es decir, de un sujeto. S subíndice Q, que está arriba a la derecha, que es el significante cualquiera. Abajo de la barra es la S minúscula, que es el sujeto que resulta del primer significante, y lo que está entre paréntesis, que es S subíndice 1, 2, etc., es el saber supuesto presente de los significantes en el inconsciente. Eso que está debajo de la barra es la significación en el lugar del referente latente en la relación tercera que lo adjunta a la pareja significante-significado. Es así que para Lacan, en el análisis se conviene en una relación entre dos parteners, analista y analizante, que solo puede desarrollarse a partir de la introducción de un significante tercero, que es este significante que se instaura a partir del discurso analítico, o más bien es el significante tercero en el discurso que instaura el psicoanálisis, o sea, en el discurso analítico. Y Lacan nombra a este significante tercero sujeto supuesto saber. Como ya sabemos, la transferencia desde Freud es una formación del inconsciente. Lo que dice aquí Lacan es que el sujeto supuesto saber es el sujeto del inconsciente que se desprende del analizante como formación del inconsciente. La cuestión a partir de esto es ver qué califica al psicoanalista para responder a esta situación que, como se ve, no envuelve a su persona. Estas son las palabras de Lacan, esta situación que no envuelve a su persona. Y esto debe quedar muy claro porque parece ser la lectura más común de lo que el sujeto supuesto saber sería en esta relación, ¿no? El sujeto supuesto saber, lo repito, no envuelve a la persona del analista. E incluso ahí mismo dice, no es real y ni siquiera es necesario que al analizante, que es el sujeto en actividad en la coyuntura, se lo imponga. De hecho, ahí mismo dice él, el analizante, sobre todo al principio del tratamiento, se asegura de mostrarle al analista que el traje no le queda. O sea que, para resumir esta idea, el sujeto supuesto saber no tiene nada que ver con la persona del analista, y el analizante tampoco le impone ese sujeto al analista. De hecho, al menos en el inicio, el analizante se asegura de que el traje no le queda al analista. Lo que le importa, dice Lacan, es la relación del psicoanalista con el sujeto supuesto saber, y esta es una relación que él dice que es directa. El analista, dice, no sabe nada de ese saber supuesto. El SQ, o sea, el de la fórmula, el significante cualquiera, no tiene nada que ver con los S del saber, con los que están abajo entre paréntesis, y solo puede hallarse ahí por encuentro. A este hecho, dice, se reduce la insistencia de Freud de abordar cada caso como si fuera el primero. O sea, cualquier saber acumulado del psicoanalista no tiene nada que ver o no tendrá nada que ver con el caso en el que está en este momento. Por eso hay que abordar cada caso como si fuera el primero. Ahora, no es suficiente, remarca Lacan, con que el analista sepa que no sabe nada. Tiene que saber lo que está en juego en la experiencia. Aunque dice haya que poner este saber en reserva, ¿no? Dice, no se trata de un saber que quiera decir algo particular, y lo cito aquí, pero se articula en cadena de letras tan rigurosas que, a condición de no fallar ninguna, lo no sabido se ordena como el marco del saber. Es decir, que se trata de una escritura lógica que funciona como marco, no es un saber particular. Más adelante en este mismo texto, Lacan hace referencia a su grafo y dice que este grafo es una guía que da para el análisis, y que ahí se articula el deseo en las instancias del sujeto. En el grafo encontramos entonces el sujeto, las instancias del sujeto y la forma en la que el deseo se articula con estas instancias. Aquí empieza a hablar del algoritmo, me parece, nada más dice un algoritmo, a mí me parece que está hablando del algoritmo del fantasma, S barrada losange A minúscula, porque se refiere que, bueno, más bien porque dice que este algoritmo es idéntico a la galma del banquete. Y específicamente dice la forma en la que Alcibíades muestra que el fin de las emboscadas del amor de transferencia
es obtener lo que él cree que Sócrates tiene, es decir, su agalma. Pero Sócrates mismo sabe que él solo detenta la significación que engendra al retener esa nada. Y gracias a esto, Sócrates puede remitir a Alcibíades, a Agatón, que dice Lacan que es el destinatario presente en su discurso. Esto, dice, debería dejar claro el error que cometen algunos analistas en obsesionarse con lo que concierne al analista en el discurso del analizante. Porque otra vez, como ya lo dijimos, el sujeto supuesto saber no tiene nada que ver con la persona del analista. Ahora, tratándose del final del análisis, ya lo había dicho, lo que dice Lacan en este texto es que es el paso del psicoanalizante al psicoanalista. Se trata entonces de plantear esto en una ecuación que tiene a la agalma como constante. A continuación, dice Lacan que el deseo del psicoanalista es su enunciación y que esta enunciación solo puede operar si él viene allí, o sea, si el deseo viene allí en posición de X. Entonces, la enunciación del deseo del psicoanalista solo opera si este deseo participa en la ecuación en posición de una X. Y la solución de esa X, dice Lacan, le da el ser al analizante, y su valor se escribe menos phi, que es, dice, la iancia que se designa como la función del falo al aislarlo en el complejo de castración, o A minúscula respecto de lo que lo obtura con el objeto que se reconoce bajo la función aproximativa de la relación pregenital. Entonces, para resumir esta idea, el final del análisis consiste en el paso del analizante al psicoanalista, ¿no? Del analizante al analista. Dicha ecuación tiene una constante, que es el agalma. En esta ecuación, el deseo del psicoanalista está en una posición de X, y cuando esa X se soluciona, es decir, cuando el deseo del psicoanalista se resuelve, le entrega su ser al analizante. Y este ser se escribe menos phi, que es una iancia o un hiato designada por la función del falo en el complejo de castración, o bien puede ser la de la minúscula, que es el objeto que obtura dicha iancia con un objeto pregenital. A esto Lacan lo llama la estructura abreviada de lo que ocurre al término de la relación de transferencia. Esta relación, la relación de transferencia, termina cuando se resuelve el deseo que sostuvo el psicoanalizante, quien ya no tiene ganas de seguir convalidando que ese resto lo divida y por lo tanto hace caer ese resto de su fantasma y esto lo destituye como sujeto. Siguiendo el hilo argumentativo de lo que venía diciendo sobre el sujeto supuesto saber, no se trata entonces de que el analizante destituya al analista como sujeto, porque el analista nunca lo fue. Esto tenemos que tenerlo muy claro. El analista no fue nunca el sujeto, ningún sujeto, ni el sujeto supuesto saber, ni ningún sujeto. Por eso, desde el principio rechaza o se arrepiente de haber estado utilizando el término de intersubjetividad al referirse a la transferencia. El analista nunca es un sujeto en la relación analítica. Lo que cae es el sujeto supuesto saber. O sea, la destitución del final del análisis es la del sujeto supuesto saber, que es una formación del inconsciente y que desaparece al caer del fantasma el objeto que lo divide. Dice que en el momento en el que se va a pique la seguridad que le otorga el fantasma al sujeto, puede verse que el deseo se sostiene por el deser. Este deser muestra que hay algo no esencial en el sujeto supuesto saber. El analista por venir está dispuesto ahora a reducirse él mismo al significante cualquiera. Se rechaza el ser que no sabía de la causa de su fantasma. Es así que saber y deseo se anudan en una banda de Moebius en la que se inscribe una sola falta, y es una falta que la agalma sostiene. Gracias.